fue oficial. Es un mensaje de la Cámara de Agencias de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Venga, Lolé, venga, despacito. Él es Lolé. Fue embajador en Brasil un rato. Ahí. Gracias, Horacio. Gracias. Y en la otra pastilla está el doctor Alejandro Horowitz, que no sabía si quedarse o ir a buscar un taxi que lo trajo hasta aquí y ha perdido sus documentos. Alejandro Horowitz, es con H. Después vamos a reiterar. Hola Alejandro, gracias por venir. Muchas gracias. Y ahí también lo veo al profesor Trota. Gracias también. Y estaremos en comunicación con otros compañeros y amigos. A ver, titulamos, ¿qué hacemos con estas democracias nuevas? ¿Qué hacemos con estas incertidumbres nuevas? La Argentina, ahora más, ahora menos, acaba de terminar un debate, entre comillas, vinculado con un presupuesto, entre comillas, desactualizado, pero la señora Lagarde estaba contenta con la ley. ¿Es ley de leyes el presupuesto? ¿Y qué significaría ley de leyes? Hay un micrófono que hace ruidito. ¿Es el mío? No. A ver, ahí está. Dígame, ¿qué sería la ley de leyes? Ese micrófono no anda, compañero. Uno de mano. Digo, ¿Brasil le importa la ley de leyes? A todos los países les importa la ley. A todos los países les importa. Usted conoce mucho Brasil. No tanto como el ex embajador, pero ¿Cuántos conozco. años estuvo ahí, Lolé? Tengo 8 de embajador y muchos años de ir y venir. Incluso tengo mi graduación en licencia, como en Relaciones Internacionales, con un trabajo sobre Argentina, Brasil, 40 años. ¿En qué se parece y en qué se diferencia Brasil de Argentina? Primero en el idioma. Primero el idioma. ¿Son muchos más? ¿Cuántas argentinas entran en Brasil? Y bueno, son 8.500.000 kilómetros cuadrados y nosotros somos 2.700.000. Hay que hacer el cálculo, entran 4 o 5 veces. Yo digo, en el juego democrático de hoy, Alejandro Horowitz, ya vamos a pedir por sus documentos, venía hacia aquí y en el taxi que lo trajo, Alejandro, quedaron sus documentos, entre otras cosas, y tarjetas y compañía. Él es Alejandro Horowitz, nosotros lo conocemos, lo respetamos y lo escuchamos, pero digo, para el señor del taxi es fundamental todo. Te decía, ¿por qué es fundamental en el juego democrático un presupuesto, por ejemplo? Mira, en el juego democrático el presupuesto es clave porque ni más ni menos dice en qué, cómo, cuánto va a gastar el gobierno nacional y es la forma que la sociedad tiene de fiscalizar ese comportamiento. Vos fijate que la diferencia fundamental entre la monarquía absoluta, sí, donde no existía un presupuesto público, y los gobiernos parlamentarios es precisamente esa posibilidad. Cuando te la redactan de afuera, este modelo dependiente, ¿cuánto todos nosotros estamos involucrados en ese presupuesto? Sin ninguna duda, pero el presupuesto deja muy claro que el objetivo más importante del presupuesto es pagar los intereses de la deuda que se construyó a medida de un presupuesto hecho para pagar la deuda. Digo, si Argentina es un país rico, Trota. Es un país que tiene una riqueza en su ciudadanía y que también tiene cierto nivel de desarrollo, pero que está atravesando un proceso de mucha complejidad y de creciente desigualdad. ¿Brasil es rico? Brasil también es un país más desigual que nosotros. Más desigual. Sí. ¿Por qué un país rico es desigual? Bueno, porque en el caso de Brasil hay que distinguir etapas. A ver. Yo creo que el último periodo de los últimos 15 años, los niveles de desigualdad disminuyeron. El problema es que para establecer este índice hay que ver qué parámetros se toman. Claro. Y yo creo que el único parámetro que genera un cambio es que además de dar salud, vivienda, es la educación. Claro.
Entonces, cuando Claro, uno claro. tiene las condiciones básicas cubiertas y además tiene la educación, claro. eso es lo que le hace a uno realmente perder el trabajo y volver a conseguir otro. Yo digo, ¿qué le pasó a América Latina? Usted está al frente de una universidad. Sí. ¿Qué le pasó a América Latina? Y la has caminado, hablando no solamente con líderes y dirigentes. Porque los poderes centrales se empeñaron a que los pueblos tengan menos acceso al conocimiento. Bueno, yo creo que nuestros países, por el nivel de desarrollo humano y de realidad económica, no se pueden dar el lujo de no poner el foco en fortalecer su inversión y sus políticas educativas en ciencia y tecnología, ¿no? Por eso, en parte, es inentendible la decisión del gobierno de financiar... Desarmar nuestras universidades, Claro. disminuir la jerarquía del Ministerio de Ciencia, Claro, Tecnología e Innovación Productiva, ¿no? Y reducir todo lo que es la inversión pública y la incapacidad también de traccionar la inversión del sector privado. Pero yo creo que se ha avanzado mucho en lo que puede ser el tiempo recuperado a partir del nuevo siglo en América Latina, que también encontró las propias limitaciones al desarrollo, pero nuestro continente está viviendo su mejor momento en lo que es la democratización del acceso a la educación en todos sus niveles. Brasil es un ejemplo de eso a partir de un programa que impulsó el Partido de los Trabajadores, que se llama ProUni, ¿no? Que es un acceso a partir de becas de sectores populares a la universidad, el acceso de los negros, los mulatos, los pobres a la universidad, un programa que fue diseñado por Tarso Genro y implementado también por Fernando Haddad cuando fue ministro de Educación. Yo digo, en este te doy, no te saco, ¿por qué de pronto nuestras democracias se debilitan frente a autoritarismo, como por ejemplo el candidato que ahora emerge Acá, en Brasil? esta es la madre del borrego. A ver, contame. Cuando vos cambiás cosas, pero no cambiás lo suficiente, Sí. cuando vos transformás la distancia entre los más pobres y los más ricos, Sí. y al mismo tiempo el orden de corrupción política Claro. sigue inalterado, cuando la percepción de una sociedad sobre las transformaciones es una relación donde lo único que existe por fuera de la corrupción son algunos nombres propios. Fíjate, el candidato que medía muy bien era Lula, no el PT, Lula. Claro. Cuando la cosa pasa a ser simplemente el PT, bueno, entonces el modo en que el PT tiene para traccionar votos es explicar qué pasa si Bolsonaro gana, que no es lo mismo que un voto por la positiva. El crecimiento del candidato del PT es el crecimiento del rechazo a Bolsonaro, cosa que no está nada mal, pero está explicando algo que de otro modo sería inexplicable. El PT gobernó 3 gobiernos y aún así no pudo. Yo digo, usted tuvo la responsabilidad de nuestra representación diplomática en Brasil en plena cúspide. Sí, cuando estaba sí, efectivamente. Digo, ¿qué le pasa a las democracias cuando ya dieron, distribuyeron, miraron lo que otros no miraron? ¿Por qué a veces la contrapartida es casi una traición? Casi una traición. Lo que pasa es que las democracias, además de hacer, tienen que controlar. Ah, Y los controles no están funcionando. Por otro lado, está lo que dice Alejandro Horovitch. Alejandro Horovitch, que ¿qué es lo que queda? Bueno, finalmente lo que queda es un espacio vacío que está minado por un montón de interrogantes. Y esa Interrogantes es incertidumbre. incertidumbre. Ah, mira. Esa incertidumbre no tiene un liderazgo definido y ese liderazgo definido se encamina en alguien impensado, que es Bolsonaro. Yo digo, qué sé yo. Porque, eso de perdón, quiero agregarle algo. Por favor. La reflexión para mí central es si el 46% de los votos que tuvo Bolsonaro Sí. en la primera vuelta contra los 26.7 de Haddad, esos 46 que tiene Bolsonaro no son votos
de Bolsonaro, son votos que además de favorecer a Bolsonaro, expresan una dinámica de una sociedad que está necesitada de un cambio, que está necesitada de una nueva dirigencia y que está necesitada de tener otra expectativa, que los partidos tradicionales no se lo ofrecieron. Yo digo, en la Argentina, ¿qué está pasando? Más allá de una presidencia que hace lo que puede, de una oposición que hace lo que puede, porque ya vimos incluso en esto de levantar mano para un presupuesto que tracciona para atrás en vez de traccionar para adelante. ¿Qué le pasa a esta América Latina que usted ha caminado tanto, Trota? Bueno, yo creo que parte de los cambios insuficientes que vio la región, inclusive en sus marcos constitucionales, en dar la discusión profunda del poder real, ¿no? De la regulación del capital, de también hacer un ataque a ciertas prácticas vinculadas a la corrupción que han sido insuficientes, ser conscientes que cambiar no siempre es para bien, y Brasil está siendo un ejemplo claramente. Cambiar no siempre es para, no es para bien. Es decir, no estamos parafraseando el partido gobernante de la Argentina. No, los cambios no siempre son positivos, y veamos que Brasil está en el abismo de un gobierno que tiene mucha simbología y un discurso fascista, ¿no? Entonces, total. Ahí vemos mucha preocupación. Ahora, y además están preocupados porque gran parte de ese gobierno, cuando termine, serán juzgados por corruptos. No, bueno, entonces ahí hay un esquema de fuerte preocupación, pero comprender Brasil, que es muy complejo, implica, por un lado, reconocer que la apertura, o le abrieron la puerta al fascismo a partir del golpe parlamentario a Dilma Rousseff. Claro. ¿No? Eso hay que reconocerlo. El Partido de los Trabajadores, si vos me preguntás qué responsabilidad yo le veo, es no haber tenido el liderazgo que tuvo para enfrentar la pobreza y el hambre y no hacerlo para enfrentar una partidocracia corrupta. A mí me da pie. Acá hay un tema que me parece clave. Yo creo, atrás de Bolsonaro está el ejército. Claro. Conviene entender que atrás del discurso de Lula no está la voluntad popular de defender un discurso. No es lo mismo poner un argumento en la cancha que atrás del argumento quede claro que vamos a defender el argumento. La oposición en la Argentina es oposición por televisión y levantando la mano. ¿Y allá? Allá también. Y Bolsonaro, atrás del discurso de Bolsonaro, se sabe que habla en serio. Cuando Bolsonaro dice lo que dice, la sociedad sabe que no es una joda. Cuando vos hablás en paralelo con respecto a la Argentina, yo te quería preguntar lo siguiente. ¿Vos escribiste los 4 peronismos? Sí. Los 4 peronismos. Hoy en la multiplicidad de la doctrina, para hablar, digo, en la actualidad justicialista, que nada se parece a nada, no del 45 ni del 55, ni todo lo que vino después. ¿Cómo, porque estamos haciendo unas analogías y comparaciones entre Brasil, es muy difícil compararlo con la Argentina, pero políticamente, los partidos madres, ¿cómo juegan? ¿Cómo lo estás viendo? Fíjate una cosa, el peronismo nace con 3 banderas, sí. Independencia económica, claro. Soberanía política y justicia social. Sí. Esto se da en el marco de una sociedad altamente sindicalizada. Allá, acá. El movimiento obrero argentino es de muy larga data. El desarrollo del movimiento obrero brasileño está estrechamente vinculada a la figura de Lula y al propio PT. Claro. Es decir, claro. No existió un fenómeno como el peronismo, primero, no existió ese orden de desarrollo político, segundo, y tercero, la presencia militar en el desarrollo político brasileño es de muy larga data. Fíjate que el golpe fue dado en la década del 60 y es el que más sobrevivencia tuvo hasta fines de la década del 80. Claro. Bueno, vos saltaste a lo más contemporáneo. La esclavitud acá se supone que terminó en 1813. Solo se supone. El que liquidó la esclavitud fue Rosas, no la Asamblea del 13. Y luego, pero en Brasil, mucho después. Mucho después. Por supuesto. Mucho después. Yo digo, ¿cuántos años estuvo usted al frente de la Embajada Argentina? 8. 8 años. Acá también se vivió un momento muy particular en democracia. Veníamos de toda la bomba del 2001 y todas esas historias.
¿Cómo fue esa relación entre ambos países, sobre todo los modelos? La primera etapa de Néstor y la primera etapa de Lula. Yo diría que la primera etapa de Lula y la primera etapa de Néstor Kirchner fue una etapa de conocerse. Conocerse. Eso llevó un tiempo. ¿Eso es la Mercosur o eran dos hombres con dos proyectos para sentarse? Yo creo que al principio hay que ponerse en la cabeza que entender Brasil en clave argentina nos equivocamos. Ah, perfecto. Ayúdame entonces. Perfecto. Primer punto. Perfecto. Y esto tiene que ver con la visión del cambio. Esto tiene que ver con, en Brasil no hay una discusión como puede haber acá. Es inexplicable Bolsonaro en la Argentina. Uno empieza a hacer una campaña acá. Con el tema contra el tema de la libertad de género, contra los homosexuales, contra los negros. Es imposible, ¿no? Es imposible. No existe ese personaje. Es imposible. Por eso yo creo que cuando nosotros interpretamos Brasil en clave propia, nos sirve para discutir entre nosotros, pero no nos sirve para aclarar lo que pasa en Brasil. Para poder interpretar. ¿Y vos cómo le ayudaste a interpretar a Néstor el país el que estabas viviendo, pero representabas aquí a la Argentina? Yo le voy a contar una anécdota. Por favor. Hay un autor brasilero, que es Hamilton Almeida, que es un periodista, que escribió un libro muy interesante que se llama Los ojos de Perón y Vargas. Ah, mira qué interesante. En ese libro, que no fue traducido al español. Digo, para aquellos que no tienen la menor idea, Vargas fue un presidente que terminó volándose la cabeza. Presidente de Brasil. Que se tuvo que suicidar. Exacto. Fue un fenómeno casi peronista, ¿no? Casi. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Perón y Vargas? La segunda presidencia de Vargas, la relación de Perón con Vargas era muy estrecha. Exactamente. El que llevaba esa relación era el embajador acá, que era Barros. Y la colaboración del peronismo en esa época con Brasil era muy estrecha. ¿Por qué traigo este tema? Brasil había participado de la Segunda Guerra. ¿Por qué traigo este tema? Porque ese libro lo que señalaba era que la idea de una alianza entre Brasil, Argentina y Chile, Vargas la quería llevar adelante. Pero las élites brasileras estaban en contra. ¿Por qué? Porque los brasileros en esa época nos veían a nosotros como hoy los vemos a ellos, como poderosos, como realmente una potencia industrial, todas esas cosas que nosotros vemos hoy de Brasil, la veían ellos de nosotros. Ah, mira, tenemos una foto del libro que vos estás nombrando. Mira, la productora, gracias Mabel. ¡Qué maravilla! Sobre los ojos de Perón. Bueno, Mabel es así. Tengo a Carlos Gaveta. ¿Lo puedo saludar? ¿Me permiten? Por supuesto. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Hola, Horacio, ¿cómo estás? Bien, gracias por participar. Acá estoy con Horowitz, con Lolé, con Trota y con miles de personas que están viendo este programa. Ayúdame a pensar nuestras democracias hoy por hoy en estas sensaciones térmicas electorales. La previa Argentina, falta un rato largo hasta el 19, pero para el domingo Brasil, ahí nomás. ¿Cómo la ves? Bueno, lo primero que se me ocurre, de eso vengo tratando en mis columnas, en Perfil y en Le Monde Diplomatique, se inscribe en un panorama mundial que va evidentemente para ese lado. En el fondo de todo esto, a mi criterio, lo que hay es una crisis económica mundial que en algunos países es menor, en otros mayor, pero que en todos se manifiesta de una manera continuada. Ya sabemos que se ha instalado en el corazón del sistema, es decir, de Estados Unidos y en Europa, en 2008, con la crisis bancaria, Lehman Brothers, todo eso que sabemos muy bien. Entonces, todo esto ha provocado las reiteradas fallas o fracasos, tanto en Europa, tanto de liberales como de conservadores, como de socialdemócratas, y entre nosotros de liberales y populistas, que es lo que en general prima en nuestra región. Y entonces esto ha provocado una serie de conflictos sociales cada vez más graves, a los que se mezclan problemas de corrupción entre nosotros, delincuencia, el narcotráfico, una situación de inseguridad no solo social, sino además callejera de todos los días y para todo el mundo,
que exige, remedios milagrosos, que es lo que proponen algunos líderes. En Europa, Marine Le Pen, la extrema derecha que crece en un montón de países, y entre nosotros también. Aquí en Argentina todavía no se ha manifestado de ese modo, pero no sería extraño que en algún momento u otro aparezca un movimiento o un líder que por un lado proponga ya sea soluciones ultraliberales o soluciones nacionalistas de izquierda, pero que en cualquier caso tendrá que utilizar la fuerza para poner orden. ¿A vos te parece que si Bolsonaro llega a la presidencia será el autoritarismo instalado en Brasilia con otro juego que alguna vez Brasil supo tener? Bueno, habrá que ver qué es lo que quiere hacer y lo que realmente puede hacer. Puede hacer. Aunque, claro, es algo parecido le ocurre a Trump en los Estados Unidos. Sí. Le está yendo muy bien con la economía, pero al mismo tiempo hay una serie de conflictos políticos muy serios. Sí, se está radicalizando la situación. Sí. Ya vemos este escándalo que ha saltado entre ayer y hoy de los sobres con bombas que eran enviados a opositores. Sí, claro, a sus opositores. Impensado, Exactamente. impensado. Entonces, en todo el mundo se manifiesta esta situación. Y yo creo que eso es lo que hace que aparezcan tanto a derecha como a izquierda, con comillas en este último caso, personajes o propuestas providenciales. Providenciales. Exactamente. Providenciales. Querido Carlos, la próxima será en el piso. Te digo gracias. Gracias por acompañarme. Gracias a vos. Un saludo, Hasta Carlos. luego. Muchas gracias. Saludos a todos los de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta Carlos. luego. Lula dice en este Mano a Mano, este es tu último libro, a ver. Ahí va. Nicolás Trota, Latinoamérica Piensa, te la caminaste toda, tuviste mano a mano con ellos, tenés un programa también en otro canal con un documento y documentales extraordinarios. Cuando vos le decís a Lula, y él dice, si vuelvo es para gobernar por los más pobres, para la integración latinoamericana, ¿quién es Haddad o Haddad? A los tres les pregunto, ¿quién es? Haddad fue... Se escribe de manera diferente al colega, ¿no? Sí, se escribe con doble D. No, él fue, creo que su cargo más importante, más allá de... ¿Perdón? Ministro de Educación. Él fue 8 años ministro de Educación, docente universitario, impulsó políticas... ¿Fue alcalde de San Pablo? Fue alcalde de San Pablo, después perdió su reelección, fue una derrota muy dura para él. ¿Está complicado con el Lavallato y todas esas cosas? No está limpio. Complicado. Está limpio, más allá que por momentos es difícil distinguir la fábula de las noticias falsas y de las cuestiones verdaderas. Claro. No me parece que la candidatura de Haddad, la decisión de Lula de terminar eligiendo a Haddad, implicó intentar ganar los sectores medios del Brasil en el sur, pero con una elección que va a ser muy difícil, pero hay que esperar el domingo, ¿no? Yo digo, ¿quién es Lula? Más allá de toda la historia que conocemos de aquel obrero, de aquel líder. ¿Quién es Lula? ¿Es una moneda de cambio? Yo lo mismo que puedo preguntarte después a vos, más allá de haber escrito los 4 peronismos, ¿quién es Cristina hoy? Dentro de un justicialismo desparramado. Pero ¿quién es Lula? Lula para mí es un líder popular de gran significación de Brasil que está en una situación difícil, que no está resuelta, que todavía tiene un recurso ante el Tribunal Supremo que va a tener que definir esta situación. Pero no lo dejaron jugar. Bueno, pero eso es una ley, no es que no lo dejaron jugar. Hay una ley votada por el PT, que es la ley ¿Votada de ficha, por el PT? Sí, Claro. que es la ley de ficha limpia, que el condenado en segunda instancia no puede ser candidato. Y te sacaron del juego. Lo sacaron del juego. Pero no, es decir, la ley estaba antes de que Lula fuera imputado. Sí, pero la condena está hecha en base a una fábula en lo pero personal. eso, yo no vi el expediente, doctor. No, yo tampoco, pero lo que sí vi fue el modo en que fue interrogado por el juez, las preguntas, las respuestas y el fundamento de la condena.
el fundamento de la condena es la opinión personal del juez. La convicción, dijo el juez. Yo creo que la convicción. Yo creo que la democracia, para ser sustentable, por lo menos tenemos que creer de que el Poder Judicial cumple alguna función. Después están los recursos. Para eso está el recurso. Si esto que dice usted es así, que no lo descarto yo. Además, espero que si esta es la duda que tiene usted, pero además tiene mucha gente en Brasil, que el Supremo Tribunal lo resuelva. Sí, el Y lo va a problema- tener que Pero en el resolver. juego electoral el tipo ya lo perdió. Pero No, acá el viene- problema es la politización de la justicia, ¿no? El problema es que Claro. naturalizamos un golpe parlamentario, la destitución de una presidenta sin justa causa. A partir de ello naturalizamos que se condene un inocente, que se proscriba al candidato que mejor medía las encuestas. Lo naturalizamos y decimos, bueno, por algo, Bueno, acá por Mila algo González será. hace 1000 días que está. Bueno. 1000 días, en una Elige- preventiva. Y acá también 1000 hay, días. hay un aspecto que yo no creo en las teorías conspirativas, pero una vez me dijo Celso Amorín, que fuera canciller, Sí, lo hemos tenido aquí. pero que las hay, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo los otros días el informe Church vinculado a lo que fue el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 en Chile. a Salvador Allende de Chile, no solo lo que fue el golpe de Estado, sino lo que fue todo el injerencismo norteamericano para sí, que Allende claro. no gane las elecciones, después para que Allende Sí, claro. no asuma la en presidencia. en la autobiografía de Kissinger está. Bueno, todo la el manejo de la memoria, ITT y entonces, todo. Todo lo que es la manipulación muchas veces a partir que parte de los medios se transforman en una herramienta que genera confusión, ¿no? Y la propia influencia de los Estados Sí, tal Unidos cual. en nuestros países. Recordemos lo que fue el intento de golpe de Estado de Evo Morales en el año 2008, Claro. que implicó la expulsión del embajador de los Estados Unidos, que todavía no tienen porque fue probado Bueno, la hoy vinculación. Cristina con 5 causas que están dando vuelta. ¿Hasta qué? No, pero Bueno. acá viene un meollo político que debemos enfocar, A porque ver. que el Departamento de Estado haga lo que hace el Departamento de Estado, si uno mira la historia política de América Latina, no es exactamente una novedad. No. Lo que conviene entender son algunas facilidades que se le da al Departamento de Estado y que son nuestra responsabilidad y no la del Departamento de Estado, Sí. para que se entienda exactamente. A ver. Cuando el entonces comandante Chávez plantea la constitución, la conformación de un Banco del Sur, Sí. un instrumento que Sí, permitía que nuestras monedas Sí, tuvieran un ancla de otra calidad, Sí. una intervención de otro nivel. Lula, que tenía la posibilidad de que ese banco no fuera simplemente un proyecto de papel, sino la conformación de un instrumento de autodefensa colectiva, Sí. se ocupó de que el banco quedara en el gesto. Mirá vos. Una cosa es la gestualidad progresista, en política la gestualidad no es un asunto menor, Sí. y otra cosa es cuando se reduce a la gestualidad. Estimada Mabel, querida productora, ¿hacemos un corte y después seguimos trabajando? Perfecto, no te vayas, estás en Crónica Televisión. Qué debate, ¿eh? No te vayas. Cuando los sueños se encienden al despertar, como latidos que brotan al respirar, es el deseo que marca el camino a seguir. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Encontrá ofertas en frutas y verduras, lácteos, pescado, panadería y mucho más.
Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. En Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos. Comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web, descargando la app, por venta telefónica o en más de 150 sucursales con el envío más rápido a todo el país. Garbarino, garantía de confianza. Trabajan a altísimas revoluciones por minuto. Por eso el Aion cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés, específica para cada diseño de motor, otorgando la mejor protección, siempre. Saludos para Crónica Televisión. Santo Día, el verano Santo Día. Ahí Cuídenmela está. mucho. Acidez frecuente, eliminala con Omeprazol Quilab. Rápido y efectivo contra la acidez. Omeprazol Quilab. Y chao acidez. Casino Buenos Aires te espera con la mejor diversión. Más de 130 mesas de juego. Máquinas tragamonedas con pozos acumulados. Vení a conocer Casino Buenos Aires. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, mucho más. 25% de descuento en distintos productos todos los días. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. En Personal estamos de fiesta, porque con prepago tenés WhatsApp gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal. Estamos para proyectar y cuidar tu presente y futuro, brindándote seguridad en cada decisión que tomes. Te garantizamos el respaldo, profesionalismo e innovación para que evolucionemos juntos. Evolución Seguros, de la mano con vos. Telecentro avanza con vos, por eso siempre te damos más. Ahora tenés 50 megas de internet, más Telecentro Wi-Fi Zone para que te conectes gratis en la calle. Más 70 señales de televisión HD y un control remoto con acceso directo a Netflix y YouTube. Más la aplicación de Telecentro Play para ver televisión en vivo, series y películas en todos tus dispositivos. Más teléfono fijo en tu casa. Todo por 1.496 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. Lo que haces en tu día deja marcas en tu piel. Cuídala con Hins, que tiene una crema para cada tipo de piel. Hins, en la piel de la mujer. Acidez frecuente, eliminala con Omeprazol Quilab. Rápido y efectivo contra la acidez. Omeprazol Quilab. Y chao acidez. Vení a Chango Más y aprovecha nuestros precios bomba. Hasta el domingo, medallón de carne campo chico por 2 unidades a 15 pesos. Leche La Serenísima por 1 litro llevando 2 unidades a 34,50 cada una. Y además, pañales Pampers Super Sequiper Pack a 295 pesos. Vení a Chango Más y encontrá todos los días más de 1.500 productos a precios bomba. Chango Más. Pagas menos, llevas más. Claro, 21 a 35, 21 grados la temperatura. Qué cosa este muchacho Bolsonaro, ¿no? Uno lo escucha y a la 1, a la 2, a la 3. ¿Qué piensa usted, Bolsonaro? Escúchalo. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Recebe. Fica aí, Maria do Rosário, fica!
Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não estuprar você porque você não merece. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? Então certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que ele deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. A gente precisa. Eu fui com meus 3 filhos. Foram 4, outro foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também, o quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, deu uma mulher. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Muita gente acha que você não consegue chegar perto de gay. Você tem amigo gay? Eu tô perto de você aqui agora. Coro, ¿no? Le hacen el coro. Es el discurso más berreta, más bestial, más sin argumentos, más arcaico. Sí, pero son cosas muy brutales. Sí, pero está destinado a los votantes naturales de los seguidores de la derecha más clásicamente teológica de Brasil. No, pero a ver, perdón, Trota. No, pero el problema es que acá Bolsonaro en un encuentro en la sociedad hebraica dijo... Acá. No, eso fue en Brasil, no. Pero planteó claramente, lo vimos recién, los negros no sirven ni para procrear. Tremendo. Brasil es un país mestizo, Sí. es un país mulato. El 51-52% de la población es negra o mulata. Sí. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo un sector social a que Bolsonaro descalifica lo termina votando, porque para sacar el 46% en una primera vuelta... ¿Tiene que votarte más de la mitad? No, termina en la agenda. No se pone en el eje su discurso descalificador, sino los 2 ejes que han sido la campaña: inseguridad y corrupción. Usted escribió una nota muy interesante, la leí en el diario, a propósito de estas actitudes y tendencias. ¿Cómo la interpreta incluso viviendo ahí? Yo creo que, lo dije en el bloque anterior, esta verborragia de Bolsonaro, cuando uno se mete en la cultura brasilera, sí, es probable que haya un importante sector social que lo rechaza de plano. Sí, claro. Pero hay otro que ni siquiera lo tiene en cuenta. Le es indiferente. Sí, ¿por qué? Porque negrón. Eso de, negrón, tudo bem. Eso en portugués, en un café se lo dice un blanco, un negro y está todo bien. Punto 1. Punto 2. Usted cruza un semáforo y hay una pareja homosexual que se da un beso, nadie puede pasar, nadie le dice nada. Digamos, son mucho más liberales en muchas cosas de lo que somos nosotros. Sin duda. Ese liberalismo a ellos les permite relativizar muchas cosas que para nosotros son gravísimas. Pero la utiliza como argumento de campaña. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Claro. Si es relativo, ¿por qué lo utiliza? ¿Por qué lo utiliza? Porque él está creando un discurso de antagonismo. Pero además y ese discurso de antagonismo le sirve a él para abrir los surcos. Y en el surco ese él avanza. Voy a hacer una comparación que tiene un riesgo, porque tiene un costado en el que es débil. Porque la idea de comparar Salta o Jujuy con Brasil tiene algo de extravagante, pero va en una dirección muy determinada a lo que quiero mostrar. Cuando uno mira a la clase dominante tradicional salteña y su pelo duro negro, y mira a los sectores populares salteños y mira sus caras, uno no ve exactamente que unos son arios, rubios, altos, de ojos azules. Son todos incas. Claro, todos tienen un grado importante de mestizaje, claro, en mayor o menor proporción. Sin embargo, esto no les impide transformar esto
un elemento de minusvalía social y política. Acá, en la Argentina. Acá, en la Argentina, ahora. Entonces, lo que yo, en un país mestizo, los niveles de mestizaje, ser chocolate clarito no es lo mismo que ser marrón oscuro. Digo, vos caminaste toda América, tenés un programa de tele, está tu libro. Digo, ¿qué pasa entonces en Bolivia? Donde un hombre originario le dice al otro que vino del otro lado del mar lo que tiene que hacer. Bueno, Bolivia, que tiene elecciones el año próximo, a pesar de haberse transformado en el país que más ha crecido en la última década de Sudamérica, a pesar de tener una inflación del 5%, nosotros tuvimos 6,5 en un mes. Así es. ¿no? Ellos en el año han tenido eso, a pesar de haber disminuido a la mitad la mortalidad infantil, de haber logrado dar ese país vuelta. Evo Morales no tiene la victoria asegurada el año próximo. ¿No? Si enfrenta a Mesa, el que fuera periodista cuando renunció Goñi, el que no hablaba castellano, Sánchez de Lozada. Perfectamente. Bueno, Mesa fue durante un tiempo presidente. Si Mesa logra concentrar el voto de la derecha, va a ser una elección muy reñida. Mirá vos. Porque ahí también viene, ¿no?, el gran desafío que tienen nuestras sociedades de lograr romper el esquema de la individualidad absoluta. Que si a mí me va bien o mal, es cuestión que se me vincula a mi esfuerzo personal. Claro. Es como que nos abstraemos de las políticas públicas. Bueno, lo que pasa que lo que dice Trota es, comparto eso. El tema comunitario, el tema solidario, no forma parte de la discusión política, y esa discusión hace a la calidad y el mejoramiento de la democracia. Claro. Y esto no lo tenemos. Pero esto es un problema de que una sociedad de verdad no pone en debate la naturaleza de los valores compartidos. Es verdad. El secreto del individualismo es que no es simplemente lo que piensa un señor, o dos, o cinco. Cuando uno mira el surgimiento de una burguesía, por así decirlo, de los sectores más tradicionales de Bolivia, y ve, por ejemplo, el tipo de construcción de casas que tienen cuando lo llevan adelante, es como si viera de repente una casa de Miami ubicada en el folclore boliviano. Es decir, como si uno de repente viera la avenida principal de Miami con esos hoteles horripilantes en versión de los colores autóctonos de Brasil, y esto es construido como un gran valor compartido. Yo digo, estamos haciendo análisis de Brasil. Hoy por hoy en la Argentina, bajamos a la Argentina. El presupuesto que se votó a medida del Fondo Monetario, ¿qué señal le damos al resto de los argentinos y de la región? ¿Qué te parece vos? Buena pregunta, porque la crisis económica nuestra nos lleva a que tenemos un gobierno que fue el primero, porque Macri está antes que Piñera, claro. Macri está antes que Duque, Macri está antes que Temer, y esto lo deja al macrismo a mitad de camino. Sí. ¿Por qué? Porque tenía un proyecto que decía que lo tenía, pero aparentemente no estaba. Sí. Y termina en una consolidación de un programa económico que lo pone prácticamente el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Conviene no equivocarse. El proyecto de Macri es el que está en ejecución. Bueno, yo creo que si hubieran tenido un proyecto, está bien, la realidad diría que tenés razón. Fíjate. Pero ellos decían que tenían un proyecto. Una cosa son los enunciados del packaging, una cosa es cómo se hace marketing político para explicarle a la sociedad, casi digo la gilada, pero me contuve, qué es lo que le proponemos, y otra cosa es los instrumentos. Cuando Macri sube, lo primero que pone es una tasa de interés tan fuertemente positiva que no hay modo en que esa tasa de interés sea al mismo tiempo una tasa capaz de hacer funcionar el aparato productivo. Así es. Primero, sube induciendo una devaluación del 50% en horas. En consecuencia, los dos instrumentos básicos del comportamiento del gobierno nacional
arrancaron desde el primer día del 2016. Yo digo, y siguieron todo el tiempo. Yo digo, ¿por qué este modelo, el argentino, se convierte casi en espejo en las cosas que vienen, incluso en Trump? Yo creo que la gran transformación pendiente de nuestras sociedades es la transformación cultural. Sí. ¿No? Y te quiero dar este ejemplo porque creo que reduce en parte el fracaso en este aspecto de los gobiernos de cambio que vive América Latina. Y algo que me comentó Lula da Silva, Dilma Rousseff, porque ellos quedaron sorprendidos con el resultado de una encuesta que habían realizado. Cuando le preguntaban a los brasileros a qué debían su progreso, lo primero que respondían era el esfuerzo individual. Es positivo porque siempre es importante reconocer el esfuerzo individual, pero no es lo único. En segundo lugar aparecía la familia. Mira. En tercer lugar, Dios. En cuarto lugar, el patrón. Y en quinto lugar, recién las políticas públicas. En un país donde, por ejemplo, Bolsa Familia, que es la asignación universal por hijo, transformó la vida de millones de brasileros que salieron casi... Pero lo ponen en el quinto lugar. En el quinto lugar. Lo mismo creo que pasa en Argentina. A veces no somos conscientes del impacto que tiene en realidades estadocéntricas, porque en los países más desarrollados el Estado tiene un margen de acción menor a lo que tienen nuestros países. Un presidente en 3 años nos puede sacar de una crisis terminal, o en 3 años nos puede llevar a una crisis casi terminal como estamos viviendo hoy en día. Así ¿no? es. Porque la política nos golpea todos los días. Yo digo, lo que viene, gane quien gane. ¿Vos viviste en Mercosur? Sí. Sí. ¿No le ves futuro? Sí. Ah, mira. Sí, porque este es otro gran tema. Lo que recién se plantea, hay un déficit democrático en la región. Sí, tal cual. Tal cual. Y también hay un déficit democrático en el Mercosur, porque hay temas en el Mercosur que se hablan por debajo de la mesa y nunca se ponen arriba de la mesa. Por ejemplo. Bueno, si tiene que ser un sistema integrado o tiene que ser un sistema de libre comercio. Esto lo discuten los empresarios, lo discuten los políticos, lo discuten los parlamentarios, pero nunca se pone sobre la mesa. Vos sabés que nuestro presidente, empresario él, tuvo negocios en Argentina y en Brasil a propósito y utilizando el Mercosur, pero a él no le interesa el Mercosur. ¿A quién? A Macri. El Mercosur está ralentizado. Yo creo que todos los conflictos políticos del Mercosur de los últimos 3 años... Pero él lo subestima, ¿viste que lo subestima? No hay ninguna expresión pública de eso porque sería un gravísimo error político. Claro, pero hay un problema que es, de nuevo, si nosotros miramos en espejo la Unión Europea y vemos cuáles son los puntos de crisis de la Unión Europea, vemos que el punto de crisis fundamental es que, a pesar de constituir una moneda común y un mercado común, fracasó. Pero que no tienen unidad fiscal. Claro. Si vos tenés la idea de que vos podés hacer una moneda común entre Grecia y Alemania... ¿Chávez no quería una moneda común? Sí, pero una moneda común con ingresos fiscales ¿Y un banco común? Eso hubiera sido una idea maravillosa porque tendríamos instrumentos para una política genuinamente autónoma. Lo que pasa es que para eso hay que cambiar todas las constituciones. Claro. ¿Por qué? Porque hay una delegación de soberanía de un país a un ente comunitario. Y esa discusión en el Mercosur nunca se planteó. Vos mencionás en tu artículo que yo leí a las Fuerzas Armadas del Brasil. Sí. ¿Cómo juegan? Yo la impresión... Que son tan poderosos. Hoy justamente me preguntaba un periodista sobre el tema y a mí se me ocurrió agarrar un libro de la biblioteca que usaba yo en la década de los... fines de la década de los 70, que es un estudioso, Alfred Stepan, que estudió el fenómeno militar en Brasil. Para darte algunos datos, el golpe del 64 en Brasil y el del 66 nuestro es una copia de un lado al otro. Es un espejo. Espejo total. La relación de los militares con la política en Brasil viene de mucho tiempo. En Brasil llegaron a ver la columna Prestes. ¿Qué es? Columna Prestes era un militar de profesión que se levantó porque era comunista y era un teniente coronel del ejército. Mira. Entonces la relación de la política con los militares en Brasil es una vieja relación. A mí me tocó, por ejemplo, diálogos. Yo fui a dar incluso charlas a la Escuela Superior de Guerra invitado por ellos. Me impactó mucho el diálogo que tienen los militares con un embajador, que era yo, y entre ellos. Ellos discuten de todo.
y se involucran en todo. ¿Cuál es la diferencia entre un militar argentino y brasilero? Y yo creo que ellos tienen un país muy extenso, tienen un tema de defensa que los convoca diariamente, porque la defensa territorial de Brasil no es un tema menor. Ahí va. Tengo en Skype, para compartirlo, ahí está don Atilio Borón, que está en Brasil. Gracias, Atilio, Gracias, profe, Estás en un seminario, hiciste un alto, te digo gracias. Hola, Horacio. Decime una cosa, Atilio. Hola, Horacio, un gusto, ¿cómo te va? Bien, querido. Una pregunta concreta para no entretenerte tanto y para que me ayudes a pensar. ¿Qué Brasil vota el domingo? Mirá, es bastante mezclada la cosa. Habría un error de pensar que solamente los sectores medios van a votar por Bolsonaro. Lo que se ha comprobado es que es un voto en donde importantes segmentos de las favelas y de los barrios periféricos fueron víctimas de esta tremenda campaña terrorífica en contra de Lula, en contra del PT, en donde, junto con señalar temas como la corrupción y todo lo demás, se planteaban otras cuestiones, por ejemplo, que impactaron mucho en una población, sobre todo una población muy trabajada por las iglesias evangélicas, claro, ¿verdad? Que, por ejemplo, hacían hincapié en una especie de increíble promoción de la homosexualidad en las escuelas por parte del PT, en donde, por ejemplo, los manuales de educación sexual eran concebidos como propaganda a favor de la homosexualidad y del aborto, cuando simplemente se estaba dando información a los chicos. Y aunque parezca mentira, esa propaganda caló muy muy fuerte en las barriadas populares, y eso realmente ha tenido un impacto que va más allá de lo que uno hubiera pensado, ¿no? Todo el tema de la fake news ha sido, Horacio, un tema de una importancia extraordinaria. Bueno, basta con recordar que Steve Bannon fue el Durán Barba de la campaña de Trump en los Estados Unidos, ha venido con todo su equipo acá a Brasil y está dirigiendo la campaña de Bolsonaro. Mira. No, pero los tipos se juegan algo muy fuerte acá. Yo digo en esta pregunta, y para liberarte, porque sé que estás en pleno seminario, ¿Haddad es Lula para el votante del PT o de la alternativa? Para ese votante, ¿Haddad es Lula? No, Haddad es un tipo muy respetado, lo conocen, fue alcalde de San Pablo nada menos, fue ministro de Educación de Lula, es una persona encantadora, pero no tiene el carisma que tiene Lula. Y lo que esto demuestra también, fíjate que Lula, antes de que se confirmara la sentencia en su contra, estaba arrancando con 40% de intención de voto. Claro. Y eso no lo trasladó, no se logró trasladar hasta ahora a la candidatura de Haddad, a pesar de que Haddad ha venido subiendo. En los últimos 3 o 4 días ha habido un avance bastante significativo. Esto sigue siendo favorito Bolsonaro, pero Haddad puede hacer una elección bastante interesante, dadas las condiciones muy desfavorables en las cuales tuvo que hacer su campaña. Por empezar, empezó 3 semanas más tarde, ¿te das cuenta? Y el otro ya venía embalado. Así que, pero respondiendo, no es Lula, Lula es un líder natural, que tiene una enorme influencia, ese carisma no se transmite, y creo que esto es una lección importante para nosotros también en la Argentina, que a veces especulamos demasiado, ¿no?, con esa transmisión automática del carisma de un líder o de una líder, en este caso. Y la última, te pregunto, asuma, digamos, la corrupción, la última que quiero preguntarte, la corrupción, ¿cuánto queda involucrada en estas elecciones como juego de la política? Mira, Horacio, menos de lo que se decía, porque según los medios era el tema fundamental, pero cuando empezaron a aparecer encuestas muy serias, sobre todo hechas por universidades, no tanto por las consultoras, la corrupción aparecía en tercer lugar. Pero el bombardeo mediático fue tremendo y instaló la idea de que el PT y sus aliados fueron una manga de ladrones. Ahora, hay un dato muy significativo. ¿Cuál? Con el Lava Jato no solamente se perjudicó mucho al PT, pero hundió al partido de Fernando Enrique Cardoso, el famoso SDB, que gobernó durante 8 años, y hundió también al partido de Temer, el PMDB. O sea que
estamos en un escenario muy fluctuante, muy volátil complejo, y muy complejo. con las preferencias todavía a favor de Bolsonaro, pero puede ser una elección un poco más reñida de lo que se pensaba antes. Querido Atilio, te digo gracias, muchas gracias. Te doy un abrazo y estaremos atentos. Gracias. A tus órdenes, un abrazo para vos y tu audiencia. Igual. Bueno, son y 55, tengo que entregar y 59, casi 56. Lo que quiera, embajador. Bueno, yo lo que puedo decir Tranquilo, es que, tranquilo, siguiendo lo que un dijo minuto cada Atilio uno, Borón, la pregunta que uno se hace es, en Brasil dicen va a haber virada. Un giro. Va a haber un giro. Yo creo que el giro se está haciendo. La pregunta es, ¿puede darlo vuelta DAT? Yo creo que es posible, pero no es probable. Es posible, pero no es probable. ¿Por qué? Porque los números son los números que hay. Claro. Esos números se pueden... Dicen que hay 6 millones de votantes que definen su voto en el momento que votan. Esto es otro tema. ¿Y eso es determinante? Y si hay una... Por ejemplo, Marco Aurelio García me contó que la última elección con Aécio Neves estaban ellos en el Plan Alto. Capo Marco Aurelio. Pobre Marco Aurelio, homenaje a él, que falleció. Sí, Estaba en el Plan Alto y como ganaron por un porcentaje mínimo la segunda elección de Dilma, ellos creían que perdían. ¿Y entonces? Y ganaron por ese envión de votos que vinieron del nordeste. Mira, la suya, Trota. Marco Aurelio, que lo nombraba recién, capo. Marco Aurelio decía que en el pasado la izquierda tenía muchas ideas y pocos votos. Mira. ¿no? Que hoy supo tener muchos votos y pocas ideas. Yo creo que también al campo popular lo debe hermanar el desafío de hacerse nuevas preguntas. Es un espejo también para la Argentina lo que está Para la diciendo. Argentina también. Y hay que abordar inclusive los temas, ¿no?, que parecen incómodos, que hoy hablábamos, ¿no? La inseguridad, el problema de la inseguridad y el problema de la corrupción. No hay que dejar que los sectores conservadores hagan el eje de su propuesta electoral en eso. Yo creo que lo que estamos observando hoy es que nuestras democracias están heridas, pero están vivas. Ahí va. Y si superamos los años más oscuros de la dictadura, vamos a superar esto también. No me cabe la menor duda. Tengo un par de minutos, cierre. Hay una cosa que, siguiendo el círculo del razonamiento. Dale. Lo peor que le puede pasar a una buena idea es no ser capaz de ser llevada adelante. Cuando un buen argumento no se puede sostener, a la tercera vez que lo repetís, se te cagan de risa. Cae, claro. Y esto hace que una brillante idea termine siendo un poquito de ruido mediático. Ahí va. Gracias por Latinoamérica Piensa, el último libro de Trota. Muchas gracias. Gracias a vos. Y un parroquial. Alejandro Horovitz, viniendo acá, haciendo un esfuerzo, dejó facultad y qué sé yo, se tomó un taxi de una porque ya no llegaba. Tu billetera con tus documentos. El nombre es Alejandro Horovitz, con H. El taxista o quien la encuentre, porque no, aquí, en Crónica Televisión, Caray 130. Gracias, embajador. Muchas gracias. Gracias a usted, nos ayudó a pensar. Gracias, profe. Gracias, muchas gracias, profe. Y no te vayas, ahí lo veo a Cicutín, lo veo a Lisandro. ¿Qué veía Perón cuando veía cine? Entre otras cosas, y un reportaje para escuchar. No te vayas, estás en Crónica Televisión. Salud.